Bueno, gente, vamos a empezar con cuello. Y con cuello yo siempre empiezo, en realidad no con cuello, con cualquier parte del cuerpo, empiezo siempre con la osteología primero. ¿Está? Entonces, el cuello tiene su esqueleto, ¿sí? Tiene su esqueleto. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver de qué presentamos. Vértebras cervicales, que son 7, forman parte de lo que es la columna. Dentro de estas vértebras cervicales vamos a tener vértebras cervicales típicas y vértebras cervicales atípicas. O sea, las típicas se parecen entre sí y las atípicas no se parecen entre sí. ¿Tá? Tenemos al hueso hioides, que se encuentra como apartado del resto del esqueleto, pero es muy importante, especialmente en las inserciones ligamentosas y también en las inserciones musculares. Por ejemplo, cuando hablemos de músculos supraioideos, serían músculos que estén por encima del hioides, y músculos infraioideos serían músculos que estén por debajo del hioides. Por eso, primero es necesario conocer el esqueleto del cuello para después recién empezar a hablar de inserciones y demás. Luego tenemos al manubrio esternal o al manubrio del esternón, que también formaría parte de este esqueleto, y como esqueleto apendicular podríamos tomar a las clavículas también como parte de ello. Ahora, en esta primera entrega, vamos a encargarnos de las vértebras cervicales, que son 7. Tenemos las vértebras cervicales típicas, que son cervical 3, cervical 4, cervical 5 y cervical 6, y las atípicas, que serían el resto. Cervical 1 o atlas, que se engancha con el occipital, cervical 2 o axis, y cervical 7 o vértebra prominente. Estas serían las vértebras atípicas, o sea que son diferentes a las demás. Fíjense cómo esta vértebra se llama prominente porque su apófisis espinosa ya se dieron cuenta que es más prominente que las de las demás. Bueno, ahora vamos a hablar de las vértebras típicas. En una vértebra típica, que son cervical 3, cervical 4, 5, 6, en una vista superior nos vamos a encontrar con un cuerpo, el cual presenta a ambos lados lo que se llama apófisis unciforme o gancho del cuerpo. Bien, luego lateralmente vamos a presentar a las apófisis transversas, que presentan una raíz anterior y una raíz posterior, y que delimitan un canal por donde va a pasar el nervio espinal. Por este surco va a pasar el nervio espinal. Y además delimitan a lo que es el agujero transverso. Por este agujero transverso va a pasar lo que es la arteria vertebral y la vena vertebral. Arteria y vena vertebral. Bueno, una nota a tener en cuenta es que en cervical 5 y en cervical 6 también pasa el nervio vertebral. Está, además de la arteria y la vena, en cervical 5 y 6 también pasa el nervio vertebral. Y si bien no forma parte de esta temática, en lo que es la cervical número 7 va a pasar solamente la vena vertebral y no la arteria vertebral. Lo vamos a ver ahora en una imagen del atlas. ¿Con qué más nos vamos a encontrar en una vértebra típica en su vista superior? Con un pedículo que une la apófisis articular con el cuerpo, y vamos a decir cuál es la apófisis articular, es esta. Luego la apófisis articular se une con la apófisis espinosa, que es bituberculosa en las vértebras típicas. ¿Y qué es lo que une la apófisis articular con la apófisis espinosa? La lámina, o láminas, porque son dos. Y luego, como les dije, la apófisis espinosa, que es bituberculosa en todas las vértebras típicas y en la vértebra del axis. En donde no es bituberculosa es en el atlas, que ni siquiera tiene apófisis espinosa, y en la vértebra prominente, que se llama así justamente porque es un solo tubérculo que le da esa prominencia. Bueno, y para no olvidarnos, lo más importante, el agujero o conducto vertebral por donde va a pasar la médula espinal. Acá vemos
Esto es la arteria vertebral. Fíjense cómo esto sería la cervical número 7, que si bien es una vértebra atípica y no la estudiamos todavía, yo les dije que la arteria no pasa por ahí. Y miren cómo no pasa por ahí. Va a pasar por cervical número 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Está? Pero no pasa por la 7. Y vamos a ver otra foto acá también. Esto sería el occipital, esto sería el atlas o cervical número 1 y esto sería la cervical número 2. Pasa por sus agujeros transversos. ¿Estamos? Entonces, por la única vértebra cervical por donde no pasa la arteria vertebral es la cervical número 7 o también conocida como vértebra prominente. ¿Está? Y esta sería la primera parte de vértebras cervicales típicas. Próximo video, vértebras cervicales atípicas, que es mucho más corto. Bueno, gente, vamos a seguir con las vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que teníamos una columna cervical con vértebras típicas y atípicas? Las atípicas eran el atlas, cervical número 1, el axis, cervical número 2, y la vértebra prominente, cervical número 7. ¿Por qué eran atípicas? Porque presentan particularidades muy diferentes a las demás. Por eso son atípicas, ¿no? El nombre Atlas, ya que estamos, viene de un joven titán al que Zeus, que era el padre de los dioses en la mitología griega, lo condenó básicamente a mantener la tierra separada del cielo por toda la eternidad, sin importarle un huevo si sufrió o no. Entonces, de ahí viene el nombre. Atlas sostendría a la tierra, que vendría a ser el cráneo. ¿Se entiende? Los anatomistas tenían algo de cultura general y de imaginación. Bien, vamos a lo que realmente importa. El atlas, como características principales, y se los voy a gritar, pero de forma escrita, no tiene apófisis espinosa, ni tampoco tiene cuerpo. Y ahí se los grito, con estos signos de exclamación. No tiene cuerpo ni apófisis espinosa. ¿Estamos? ¿Ustedes ven alguna apófisis espinosa o cuerpo acá? Yo no. Bien. Sigamos con el atlas. En una vista superior vamos a encontrarnos con las masas laterales. Las masas laterales presentan 6 caras. Una cara superior, una inferior, una medial, una lateral, una anterior y una posterior. Acá solamente la única que no vemos es la cara inferior, porque estamos en una vista superior. La cara superior, vamos a ver de qué es importante porque presenta a la cara articular superior, que es básicamente una cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea se corresponde con el cóndilo del occipital. ¿Está? Bien. Después tenemos una cara medial, la cual va a presentar a un tubérculo, que es el tubérculo del ligamento transverso, en donde se va a insertar un ligamento que adivinen cómo se llama, el ligamento transverso, que vamos a ver que va a separar al agujero vertebral en 2 partes. Ya lo vamos a ver. El ligamento transverso va de una parte, de un extremo de la cervical a el otro extremo. Está, y divide a lo que es el agujero vertebral en 2 sectores. Bien. La cara lateral soporta a las raíces anteriores y posteriores que conforman las apófisis de tipo transversas, y la cara anterior y la cara posterior es lo que a mí me interesa. Vamos a ver de que la cara de tipo anterior presenta a lo que es delimitando a lo que es al arco anterior. O sea, la cara anterior de las masas laterales delimitan a esto que es el arco anterior, y la cara posterior de las masas laterales delimitan a lo que es el arco posterior. Esto sería arco posterior, arco anterior. Ahí lo tenemos. Arco anterior, arco posterior. Bien. Vamos a ver de que
En el arco anterior nosotros tenemos a un tubérculo, que es el tubérculo anterior, donde en su porción más anterior, dije como 50 veces anterior, pero bueno, es así, va a prestar inserción a un músculo del cuello, que es el músculo largo del cuello. Y en su parte posterior va a articularse con la apófisis odontoides o diente del axis, que es esta cosa que se metió acá. ¿Estamos hasta ahí? Ya lo vamos a esquematizar mejor y ver mejor en otras imágenes. Bien, de arco anterior nada más que eso. Vamos al arco posterior. En el arco posterior, ¿ustedes ven alguna vértebra prominente acá? Una vértebra prominente. ¿Una apófisis espinosa? No. No encuentro ninguna. Así que vamos a tener simplemente un tubérculo posterior. En este tubérculo posterior vamos a ver de que a ambos lados va a recibir las inserciones de un músculo con un hermoso nombre, que es el músculo recto posterior menor de la cabeza. Ahí lo tienen. Y vamos a ver de que hacia afuera, casi posterior a la cara posterior, o sea, por debajo de la cara posterior más o menos, habría un surco que es el surco de la arteria vertebral. Donde adivinen qué arteria va a pasar por el surco de la arteria vertebral. Va a pasar la arteria vertebral. En realidad se va a escapar del atlas por la arteria vertebral para ingresar a lo que es el cráneo. Ahora lo voy a explicar mejor. No solamente pasa la arteria vertebral, sino también que pasa el primer nervio cervical. ¿Estamos, gente? Bueno. La apófisis transversas de el atlas tienen como particularidad importante en las inserciones musculares, porque ahí es donde se van a insertar la mayoría de los músculos flexores, rotadores y laterales de la cabeza y del cuello. Ya después en miología se van a torturar con esto. Ahora es simplemente osteología, cuando veamos los músculos. Y como no olvidarse de que el atlas presenta a lo que es el agujero vertebral, y no hay agujero vertebral más grande como en el atlas. El atlas tiene el agujero vertebral más grande que en cualquier otra vértebra, solo que va a estar delimitado en dos partes por culpa de este ligamento, que es el ligamento transverso, que dijimos que tomaba inserción en el tubérculo ligamento transverso. Lo divide en un sector anterior donde se mete la apófisis odontoides o diente del axis, y en un sector posterior por donde va a estar la médula espinal. Bien. Esto es lo que yo les quería comentar. La arteria vertebral es una rama de la subclavia que dijimos en el video anterior que no pasaba por la vértebra prominente o cervical número 7. Sí pasa por la sexta, por la quinta, por la cuarta, por la tercera, por la segunda y por la primera, que es el atlas. Después del atlas se escapa por el surco de la arteria vertebral y se va a meter después en el agujero magno, ingresando a la cavidad craneal e irrigando a estructuras muy importantes que después la vamos a ver, que ahora no interesan mucho. Esta es lo que yo les quería contar. Acá se ve mejor cómo se escapa del atlas la arteria vertebral por el surco de la arteria vertebral y que va a ingresar al agujero magno. Bueno, vamos con el axis cervical número 2. Es más fácil, presenta simplemente un cuerpo donde vamos a ver de que en su parte superior tenemos a esta famosa apófisis odontoides o diente del axis, el cual, según el Rubier, tiene forma de pivote cilindrocónico, que vendría a ser como una cosa así, un pivote cilindrocónico, y que tiene un vértice romo. Romo significa de que no es punzante ni filoso, que presta inserción a los ligamentos occipito-odontoideos, donde el nombre básicamente ya nos puede decir de dónde hasta dónde van, del occipital hasta la apófisis odontoides, ligamentos occipito-odontoideos. No le vamos a dar importancia ahora, cuando veamos articulaciones, ahí sí. Por ahora saber nomás de que en el vértice se insertan estos ligamentos.
Después nos encontramos con la apófisis espinosa, la cual sí es bituberculosa, en donde en sus caras superolaterales va a prestar inserción a el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Ahí lo tenemos. Vieron, ya aprendimos 3 músculos importantes. De los millones que hay de la cabeza del cuello aprendimos 3. Que en el tubérculo anterior se insertaba el músculo largo del cuello, el tubérculo anterior del atlas obviamente, que en el tubérculo posterior del atlas se insertaba a ambos lados, en 2 fascículos, el músculo recto posterior menor de la cabeza, y ahora aprendimos de que en la apófisis espinosa, en las caras superolaterales de lo que es este bitubérculo, se inserta el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Por ahora saber simplemente eso. Después en miología los torturo más con esto. Bueno, también nos vamos a encontrar con una cara articular superior, una cara articular inferior y con una apófisis transversas. Nada más de el axis. ¿Está? Bien. Vamos con nada. Vamos a ver la relación que tienen entonces el atlas arriba con el agujero vertebral bien pero bien grande, donde recibe en su sector anterior a la apófisis odontoides de esta cervical 2, que es el axis. ¿Estamos? Acá tendríamos cervical 3, acá la 4, etc. Fíjense cómo el atlas no tiene apófisis espinosa. Bien. Vamos con la vértebra prominente. La vértebra prominente, que es la cervical número 7, ¿por qué será que se llama así? Se llama así porque presenta una apófisis espinosa bien prominente, la cual no es bituberculosa, sino que presenta un solo tubérculo. ¿Está? Bueno, además presenta otras características como unas apófisis transversas bien grandes y un agujero transverso más pequeño que el resto. ¿Y por qué será? Piensen. ¿La arteria vertebral pasaba por esta vértebra prominente? ¿Pasaba por el agujero transverso? No, solamente la vena vertebral. Entonces, ¿para qué querés un agujero tan grande acá? Esta gente, esto en cuanto a vértebras atípicas. Realmente no tengo nada más que decirles, excepto una última y pequeña aclaración. La sexta vértebra cervical, bueno, ahí está escrito, no es una vértebra típica, sino una típica, pero va a presentar esta pequeña particularidad donde vemos de que en la apófisis transversa, en la raíz anterior, presenta un tubérculo que es un tubérculo bastante prominente y grueso, que corresponde al tubérculo carotidio. ¿Estamos? Y como es una sola particularidad pequeña, no la vamos a considerar como vértebra atípica. Simplemente saber eso. Terminamos con lo que es vértebras cervicales.